Hoy día vamos a ver cobertura y componentes principales. La idea de esta clase va a ser analizar un poco algunas herramientas que sirven para poder mitigar exposiciones a las que no queremos exponernos en un portfolio. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una idea de hacer un trade y queremos tomar posición en la parte larga de la curva de tasas, pero tenemos una visión de que solo se va a mover cierta parte y queremos tratar de exponernos lo mejor posible en esa dirección, pero evitar riesgos laterales en otras direcciones. Entonces vamos a partir viendo un enfoque básico de cobertura, que es mediante la duración, y luego lo vamos a sofisticar un poco más mediante análisis de componente principal, que nos permite distinguir mejor las líneas de los movimientos que queremos seguir. Entonces para eso vamos a empezar viendo duración. Vamos a ver después una explicación de cómo hacer coberturas con esto. Vamos a ver un poquito de las curvas de tasas. Vamos a hacer un ejemplo de hedge con duración. Luego vamos a ver componentes principales y vamos a ver unos hedge con componentes principales. Finalmente vamos a hablar de las fallas de este modelo, porque es importante a la hora de utilizarlo que tengamos en consideración que tiene algunas falencias que hay que resguardarse bastante. Duración. La duración es simplemente el centro de masa del bono o del instrumento financiero que estemos considerando. Matemáticamente lo podemos ver de la siguiente forma. La duración de Macaulay, que es la más típica que se utiliza, vendría siendo si tenemos que el valor de nuestro bono, de nuestro instrumento, es el valor presente de los flujos que tiene este instrumento. La duración de Macaulay va a ser simplemente tomar estos mismos flujos descontados a valor presente, ponderados por el tiempo en el que van a llegar, y luego se normaliza por el valor total del bono. Esto me imagino que ya lo han visto, pero igual voy a explicar un poquito. Aquí la notación es con factores de descuento con tasas logarítmicas. Este término vendría siendo el valor que tiene hoy día un peso en el plazo T sub i, descontado a la tasa Y. Así que luego, si analizamos esta figura, podemos encontrar una característica bien importante que nos da esta duración de Macaulay, que es que coincide casi exacto con la derivada del valor presente del bono con respecto a la tasa. Y esta es la característica principal que hace que la duración sea tan importante. Porque por un lado, si bien nos da el centro de masa de dónde van a estar los pagos de este bono o de este instrumento de renta fija, también nos dice cuán sensible va a ser este instrumento ante movimientos de tasa. O sea, me dice, si la duración es mayor, el precio del bono va a variar más fuertemente con respecto a un mismo movimiento en la estructura de tasa. Ahora, igual esto tiene una gracia de que como está hecho con retornos logarítmicos, coincide bastante bien, pero si lo hacen con otro tipo de tasa de interés, otras tasas que no sean de retornos logarítmicos, van a tener algunos factores de ajuste entre medio, y ahí surgen algunas diferencias y aparecen otros tipos de duración. Uno habla generalmente de tres duraciones: la duración normal, la duración modificada y la duración de Macaulay. Ahora nos quedamos simplemente con la duración de Macaulay, pero hay que tener en consideración que si buscan en la literatura van a ver varias duraciones y van a variar un poco, especialmente cuando no estamos hablando de tasas logarítmicas. Pero para el caso que vamos a hacer aquí es todo lo mismo, salvo que la notación queda un poquito más fácil. Y tenemos la relación de que la derivada del valor presente coincide con menos la duración de Macaulay por el valor del instrumento. Así que teniendo en mente esto, nosotros decimos, bueno, lo que nos gustaría sería hacer un tipo de cobertura con esta herramienta, y queremos protegernos ante, por ejemplo, movimientos de tasa. Nosotros queremos tomar una estructura de instrumentos de renta fija, pero queremos que sea lo más insensible posible
a que las tasas se muevan, porque puede ser que nosotros queramos simplemente obtener los devengos de estos bonos, pero no querramos estar expuestos a alguna subida repentina de tasa o una baja repentina, sino que nuestra intención es otra. Así que nos conviene utilizar esto para tratar de cubrirnos ante esos movimientos. Entonces, ¿cuál es la idea? Decimos, bueno, si logramos hacer que nuestro portafolio tenga una duración de Macaulay cercana a 0, vamos a tener que la derivada del valor presente del bono va a ser cercana a 0. Por lo tanto, podemos buscar eso. Ahora, hacer eso no es tan fácil. Por ejemplo, si yo tengo una cartera con 100 millones de pesos, 100 millones de dólares, con una duración de 6 años, si yo quiero que esa cartera tenga duración 0 o cercana a 0, tendría que cubrirme con una posición corta de 100 millones en la misma duración. Eso es un poco difícil porque si yo ya tengo invertido 100 millones en mi cartera, tomar una posición corta por el total de mi cartera es como una posición súper grande y un poquito arriesgado por el tomar una posición corta, que esas son un poquito más costosas. Es algo que se puede hacer o uno puede buscar ajustar la cartera y tratar de bajar la duración si la quiero hacer un poquito más insensible a los movimientos de tasas. Pero hay otra alternativa que es utilizar futuros. Eso es un poco más fácil del punto práctico, pero del punto teórico es un poco más complicado porque los futuros son obviamente mucho más complejos que los bonos. Pero la gracia es que un futuro, que no lo puedo explicar aquí completamente en la clase, porque dan para una clase completa o para harto más, son instrumentos derivados que dan un valor asociado al subyacente. En este caso, los futuros son como un forward, si es que lo manejan, eso es más simple, pero un poco más estandarizado. Son un instrumento en donde yo acuerdo hoy día un precio para algo que quiero comprar en el futuro. Entonces, es un contrato completamente vinculante. Si yo tomo ese futuro, la madurez del contrato, estoy forzado a comprar lo que acordamos al precio que habíamos acordado. Mediante eso, puedo comprar futuros de instrumentos de renta fija. Entonces, al tener este futuro del instrumento de renta fija, yo puedo tener un futuro en donde tengo pasivo un bono, por ejemplo, de una duración a 6 años. Y con eso le puedo agregar duración negativa a mi cartera. La gracia es que en este caso con el futuro yo no tengo que comprar 100 millones de pesos en el bono de renta fija. Me basta comprar un futuro que acuerde ese canje en, por ejemplo, un mes más o 6 meses más. Entonces, en vez de comprar los 100 millones en renta fija en una posición corta, yo simplemente compro un futuro que me dé la deuda o que me dé la gracia y el deber de tener que vender ese instrumento de renta fija en 6 años. Entonces, así tengo una posición corta, pero comprar el futuro es muy barato. No necesito invertir tanto dinero en hacer esa operación. Ocupo solo una fracción de los 100 millones. Entonces me es mucho más fácil. Y luego, llegado a la madurez, como yo no estoy interesado en vender el bono y quizás ni siquiera lo tengo, lo que yo hago es que simplemente pago el diferencial del precio que hay de mercado en ese minuto en el bono con respecto al precio acordado. Entonces tengo que simplemente desembolsar una diferencia o incluso ganar si es que el precio es más conveniente para mí ahora y me llevo esa diferencia y luego compro otro futuro. Entonces así sigo manteniendo esa posición de duración negativa en el portfolio y con eso puedo hacer una estructura de cobertura. En general, los trucos de este estilo son muy variados. Esto es como el ABC de estar haciendo coberturas con duración. Pero lo importante es que, en teoría, lo que uno hace es poner una posición con duración negativa, o sea, una posición corta en un bono, o arreglárselas para hacerlo con otro instrumento derivado, que en este caso es lo más simple hacerlo con un futuro, pero existen millones de versiones para hacer esto.
Luego, fallas de la cobertura. La cobertura por duración tiene principalmente dos grandes problemas. El primero es bastante solucionable. El problema es que es local, o sea, a medida que la tasa se mueve, la derivada va cambiando, que es lo típico que se ve en cálculo de primer año, que uno tiene una derivada en un punto, pero me empiezo a mover, la derivada ya no es la misma. Entonces, si yo hice un negocio que me permite tener cierta neutralidad a los movimientos de tasa en un punto, en donde la tasa estaba a cierto valor, a medida que la tasa se mueve toda la estructura del mercado y se mueve la duración que yo tengo. La duración en general no se va a mover mucho, pero si el movimiento de tasa es suficientemente grande, puede mover lo suficiente como para que me pegue. Y todo depende de la escala de cosas que yo esté haciendo, de la magnitud. Pero también se arregla de la misma forma que se hace en cálculo. Cuando uno tiene en cálculo y está haciendo un Taylor, uno ocupa la primera derivada, pero si la primera derivada no le es suficiente porque estoy haciendo una expansión a una instancia muy grande, puedo tomar la segunda derivada y agregar ese término de corrección. Aquí se hace lo mismo, uno agrega el término de convexidad, que es el término simplemente la segunda derivada del valor presente del bono con respecto a la tasa. Entonces, la convexidad no la vamos a ver ahora aquí, pero es simplemente sacar otra derivada. Es casi lo mismo. Y de hecho, en teoría, si uno quisiera, podría sacar más derivadas. El punto es que se empieza a poner más feo y con eso puede saber exactamente cuánto es lo que tiene que cubrirse. Pero el problema de que es local, eso está más o menos subsanado. No es tan terrible, porque uno lo arregla con eso si realmente está muy preocupado. El segundo problema es el que es más complejo, porque como yo saqué el valor presente del bono con la TIR, con la tasa interna de retorno, si volvemos aquí a las ecuaciones, está aquí, yo estoy asumiendo la misma Y para toda la ecuación, o sea, el último pago y el primer pago están descontados con la misma tasa, lo cual no necesariamente es verdad. Entonces, estoy valorizando con una sola tasa, por lo tanto, esto me está cubriendo una sola tasa. Y cuando yo digo la derivada, estoy hablando de la TIR, la derivada de la tasa. No estoy hablando de que la curva se empine en largo plazo y baje en el corto plazo. Estoy hablando de que todo sube como estructura. O sea, si yo tengo una estructura de tasas de esta forma, lo que yo estoy diciendo es que la estructura de tasas se va a mover completamente paralela. Va a haber un aumento aquí en la misma proporción, siendo que en realidad yo podría, y a ver si tengo tiza de color, parece que no, yo podría tener un aumento así. Tengo mi curva de tasas y podría ser que mi curva se empine un poco. Entonces la duración ahí va a fallar bastante. Y eso no lo puedo arreglar con la convexidad. La convexidad hace que aguante un salto más grande de tasa, pero no hace que soporte un salto chueco de tasa. Así que en ese caso, nosotros sí podemos utilizar análisis de componente principal para solucionar este problema. ¿De qué se trata el análisis de componente principal? Bueno, esta es una herramienta estadística. No nació de las finanzas, sino que nació del problema de dimensionalidad. Nosotros tenemos un problema donde tenemos data con muchas dimensiones, tantas que no somos capaces de analizar bien el problema y queremos reducirlo a las dimensiones más importantes. O sea, por ejemplo, podría ser que yo tenga una venta de productos, estoy vendiendo cosas, y esas cosas tienen demasiadas características. Por ejemplo, estoy vendiendo sillas, y las sillas tienen grosor del respaldo, altura del respaldo, la altura de la base, el número de patas, y tengo estadísticas con todos esos datos, y yo quiero analizar cómo se relacionan estas variables con las ventas que hago a los clientes.
Entonces es un problema difícil porque tengo demasiadas variables. Yo puedo, por ejemplo, hacer análisis de componente principal y ver cuáles son las variables que realmente están generando movimiento. Ahora, ¿sí? Esto se hace sobre datos, tomando correlaciones, viendo cuáles son las correlaciones más altas, para ver cuál es el factor principal, o se hace sobre un modelo. Se hace más o menos como dijiste al comienzo, viendo las correlaciones, pero vamos a pasar a matrices de covarianza y a partir de eso hacemos un poquito de álgebra y nos da estas componentes. Ahora, este dibujito probablemente no se entienda al tiro, pero luego lo van a entender bastante bien. Se trata de aplicar componente principal a la estructura de tasas. Entonces, mi objeto con muchas dimensiones es el grupo de plazos que yo tengo para mis tasas. En este caso, el dibujo dice, aquí yo tengo tasas a 1 mes, a 6 meses, a 12 meses, 2 años, 3 años, 4, 5, 7, 15. Y ese es mi grupo que tiene muchas dimensiones. Entonces yo digo, tengo una estructura de tasas y la estoy analizando con muchos cortes a distintos periodos acá. Pero me gustaría poder reducir mi estructura de tasa a solo algunos puntos. El problema es que si yo digo ya, en vez de tomar toda la curva de tasas, tomo solo este punto y este punto, puede que sea demasiado simple, que esté sobresimplificando el problema. Porque tal vez este no es el más representativo, tal vez estos dos se mueven muy juntos. Tal vez estos dos se mueven muy juntos. Entonces me gustaría algo más inteligente de cómo elegir los puntos que a mí me importan. Y eso es lo que viene a resolver componente principal. Entonces me dice, ok, aquí tu componente principal va a ser esta curva negra que representa la principal dirección de movimiento de tus datos. Entonces yo tengo datos de curvas, muchos datos históricos de la curva, y me dice que la principal dirección en la que se mueven es en esta, que es como el nivel, es parecido a lo que queríamos cubrir con la duración. Queríamos cubrir justo un movimiento que fuese paralelo en toda la estructura. Nos dice que el movimiento principal de tasas es más o menos paralelo. Igual es menor en la parte corta, lo que nos dice, ya menos mal que no estemos usando duración y estamos usando algo un poco más inteligente, porque nos dice que en la parte corta el movimiento no va a ser tan fuerte. Después la curva roja, que es la segunda componente principal, nos dice la segunda dirección más común de movimiento, la segunda dirección donde más se mueve nuestra data de curvas, va a ser así. Va a ser donde hay un movimiento grande al inicio, que es cada vez menor, hasta que al final el movimiento es casi nulo. Y nos dice que la tercera componente, o sea, el tercer movimiento más importante, es esta curvatura así. Un movimiento fuerte al inicio, fuerte al final, y al medio bien bajo. Vamos a analizar ahora el detalle de cómo hacemos componentes principales y vamos a entender mejor esta figura. Lo primero que hacemos es tomar plazos específicos de la curva. Por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años, los que querramos y los que tengamos más data. Obtenemos las tasas para esos plazos y sacamos un histórico de las variaciones de las tasas de esos plazos. O sea, esa va a ser nuestra fuente de datos. La fuente original que decimos que tiene muchas características, las muchas características son todos los plazos que tenemos ahí. Sacamos este histórico y le sacamos variaciones. Ahí uno empieza como a tener un poquito de miedo y dice, oh, estoy sacando retornos en una cuestión que es tasa, esta cuestión como que huele mal. Sí, se ve un poco mal, pero tiene sentido porque yo después quiero sacar matrices de covarianza entre las tasas. Y aquí igual hay un poco de discusión en el medio. Hay gente que dice que se puede hacer directamente con el nivel de la tasa. Uno podría tomar la tasa, tal como viene, el histórico de tasa, sacar matriz de covarianza y continuar con análisis de componente principal. Pero en general hay una tendencia mayor a decir, no, agarremos la tasa, saquemos la variación entre las tasas, que es sacar realmente un retorno, a pesar de que conceptualmente no significa nada, no significa un retorno la variación de la tasa, pero si se saca esa lista y sobre ese histórico de retornos, por así decirlo, se hace la matriz de varianza-covarianza.
están las dos opiniones en el mercado, yo pruebo a hacer las dos cosas. Y lo curioso es que las dos dan resultados más o menos parecidos. Igual si lo pensamos, tiene algo de sentido, porque ¿qué significa sacar volatilidad en la tasa, por ejemplo, a un año? Significa que yo veo cuánto se mueve en general la tasa, y si la volatilidad es alta, lo más probable es que mi lista de retornos sobre las tasas también sea grande, porque si tengo harta volatilidad es porque varía harto. Si varía harto voy a tener retornos grandes y me va a dar también una volatilidad alta cuando yo la calcule sobre los retornos. Entonces, al menos las direcciones están bien. Si yo tuviese una matriz de covarianza con números muy grandes en las tasas, probablemente tendría una matriz similar con números muy grandes, o al menos los que son grandes van a seguir siendo grandes y los que son chicos van a seguir siendo chicos, si lo hago con retornos o si lo hago con el mismo nivel de las tasas. Así que las dos opciones son válidas. Yo, por lo que he visto, he leído un poco y visto gente comentando en internet, me parece que lo mejor sería hacerlo con retornos. Es como lo más estable. Pero creo que es buen ejercicio hacer las dos opciones y mirar ambas y ver qué es lo que están diciendo. Entonces obtenemos nuestras variaciones, para no llamarlas retornos, de las tasas a todos los plazos y sacamos matriz de covarianza, que es simplemente la diagonal con puras varianzas de cada plazo, y aquí las covarianzas entre un plazo y el otro plazo. Me devolví ahí. Luego hacemos nuestros primeros amigos de universidad. Llamamos a nuestros valores y vectores propios. Sí, descubrimos que realmente tenían alguna utilidad. Sí, la verdad es que son bien útiles. Y hacer este análisis de componente principal es tan simple como sacar vectores y valores propios de la matriz de covarianzas. Aquí puse un ejemplo de componentes principales que en el fondo esta componente principal 1 vendría siendo el vector propio número 1 que yo saco de la matriz de varianza-covarianza a estos plazos. Ahora, cuando digo el vector propio 1 es una trampita porque no tienen orden, pero si yo los ordeno por valores propios del más grande al más chico van a tener orden, y en ese orden es el que los ordeno, entonces por eso necesito los valores propios. También se pueden hacer otras cosas con los valores propios, pero lo más interesante aquí son los vectores propios, que son las componentes. Y aquí está graficado lo mismo que vimos al comienzo, pero con estos vectores propios. Este vector propio vendría siendo PC1, que sería la línea en negro, que es nuevamente una línea casi plana, pero en esta estructura de tasas dio que estaba más abultada que al comienzo, y al inicio una madurez bien corta, también era bajo. O sea, nos está diciendo la principal dirección en la que se mueven las tasas es que al comienzo se mueven poco y se mueven más o menos lo mismo que al final, pero entre medio hace una guatita en que sube harto en los plazos cortos y luego va decayendo asintóticamente a más o menos lo mismo que al comienzo. Esto es una descripción así súper con las manos, pero eso es lo que se ve ahí. Eso es lo que está haciendo la primera componente. La segunda componente es esta de acá, si es la que tiene el punteado, pero punteado más fino. Vendría siendo este vector aquí, que parte con componentes negativas y luego va con componentes positivas y va creciendo. Va creciendo harto al comienzo y después ya no crece tan rápido, crece más lento. Y la tercera componente que está acá viene graficada en la otra línea punteada y nuevamente también hace una figura medio extraña, que parte alta al comienzo, decae y luego sube al final y termina asintótico. En general, cuando uno hace análisis de componente principal en tasas, va a haber estas tres componentes. Es casi que una regla. Y de hecho, les suelen poner nombres. Hablan de que la primera es el nivel, porque hace mucho sentido, me está dando el nivel, la altura de mi curva de tasas. La segunda me da la pendiente, porque dice lo que crece. Y la tercera me da una especie de curvatura, porque me dice en
esta es la que da el movimiento en que se guatee la curva o se dé vuelta la curva. Ahora, si miramos un poquito más hacia atrás, este dibujo, aquí yo tenía una pendiente, pero negativa. Eso en realidad da lo mismo porque le puedo cambiar el signo al vector. El vector, aquí me dice el movimiento principal es en esta dirección, pero no me dice que sea hacia arriba o hacia abajo. A mí lo que me interesa en realidad aquí realmente, más que la dirección, es la proporción entre uno y otro. Lo que más me interesa aquí es que la proporción del movimiento en duración corta con respecto a la duración larga es muy grande a muy pequeño. No me importa que la magnitud sea que este vector esté positivo o negativo, que esté bajando o que esté subiendo. Lo que me interesa es la proporción entre todas las tasas. Entonces, si volvemos acá, lo que me interesa nuevamente es saber que cuando esto se mueve harto, esta se va a mover poquito. Esta se va a mover un poco más, pero se va a mover opuesta. A mí me interesa eso, saber que esta se mueve opuesta a esta en la segunda componente. O sea, el segundo movimiento más típico me dice que esta se mueve harto, podría ser en negativo o podría ser en positivo, mientras que esta se mueve más o menos la mitad de lo que se mueve esta, pero se mueve con el signo cambiado. Esa es la parte más importante. Entonces tenemos generalmente las mismas tres primeras componentes. Es raro que den distinto. Una va a dar más o menos el nivel, que va a ser como plana, pero con un poquito de estructura. Otra va a ser pendiente, que es la que te da el movimiento grande de que crezcan las tasas en el largo plazo, o que decrezcan las tasas en el largo plazo harto con respecto a la parte corta. Y la tercera va a dar una especie de curvatura que te va a tratar de nivelar los dos extremos, invirtiendo la parte del medio. Y teniendo esta figura en mente, lo que uno hace en general es que trata de agarrar la curva de tasas y la trata de descomponer en estos tres factores. Entonces, ¿qué hago? Yo digo, tengo esta curva de tasas aquí. Y digo, ok, quiero reducir el problema, quiero reducir la dimensionalidad del problema. En vez de escoger algunos pivotes en particular, yo elijo esos tres factores y digo, ahora esta curva la quiero traducir a que simplemente es alfa 1 por la componente principal 1 más alfa 2 por la componente principal 2 más alfa 3 por la componente principal 3 más un pequeño error. Eso se hace con una regresión lineal y ahí uno obtiene los coeficientes alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esos coeficientes, si yo lo hago para una foto de un día de la estructura de tasa, en realidad no me dicen mucho. Me dicen, mira, más o menos, probablemente van a estar bien cargados a este, y va a haber alguna parte en estos otros dos, pero me van a dar simplemente una foto. Lo más interesante es hacer el histórico. Entonces, cuando yo hago el histórico de curvas y este histórico lo paso a una regresión lineal sobre las componentes principales que obtuve ahí, yo voy a tener el alfa 1, que se mueve así, el alfa 2 y el alfa 3. Ese gráfico va a ser interesante, porque se me va a decir, mira, en general, el nivel de tu estructura de tasas está casi siempre por esta banda y sube y baja. De repente sube, después baja, después sube, baja, está oscilando. Eso es lo que se ve al menos en el dibujo malo que hice yo. Pero ese tipo de información es muy útil porque me va a decir cómo se está comportando la estructura de tasas. Me va a decir la pendiente está más o menos siempre en esta banda, o puede que en realidad la pendiente esté moviéndose un montón. Pero, por ejemplo, es muy útil saber que de repente la pendiente va ahí y hoy día veo la pendiente acá. Si yo veo que el alfa 2, que es este de aquí, se ha mantenido siempre en esta banda y justo hoy día o en el último mes, en el último tiempo ha estado cayendo, yo pensaría, aquí algo pasa. Tal vez no se nota tanto en la estructura de tasa. Probablemente igual se va a ver algo, debe estar bien empinada si yo esto, o está muy plana porque está acercándose a cero. Pero esta información es interesante por dos aspectos. Uno, me dice que la curva está rara
que está muy plana, no se está empinando mucho, para lo usual que se empina, que se lleva empinando y uno tiene data histórica y dice, bueno, se lleva empinando tanto, entre tantos valores, y hoy día está acá. Entonces ahí yo podría decir, tal vez sería interesante hacer un trade, hacer una estrategia que apueste a que la pendiente va a revertir y va a volver a subir a donde estaba. Me está costando un poco diferenciar dos cosas. El gráfico está muy malo. ¿El alfa 2 identifica una primera derivada o solamente un coeficiente para sumar en una regresión lineal? No, un coeficiente para sumar una regresión lineal solamente. Nosotros lo podemos interpretar como una pendiente, pero no es la pendiente en sí. Exacto, sí. En esta ecuación podría interpretarse como la pendiente de este factor, la pendiente de este factor, la pendiente de este factor. Pero cada uno de estos factores tiene un significado. Entonces el primer factor te dice es el nivel, el segundo es la pendiente de la curva y el tercer factor es la curvatura de la curva. Entonces les voy a poner aquí alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces a partir de este gráfico yo puedo sacar información útil porque yo puedo decir, el alfa 2 está muy bajo hoy, siendo que históricamente está alto. Y ahí yo puedo llegar a montones de explicaciones porque esta información está bien aislada. Yo igual después tengo que compararlo con qué pasa en el mercado. Tengo que ver por qué está baja la pendiente. Y ahí puedo ver que hay guerra comercial, que están haciendo una reforma tributaria, y puedo tener montones de explicaciones. Pero al menos esto me dice, ojo, esto lleva, no sé, 10 años estando aquí y hoy día está acá. Es muy probable que revierta. Hay que averiguar por qué está así, y según las razones que esté así, uno podría decir, sí, en realidad esto es algo muy temporal, vale la pena hacer una estrategia que apunte a que vaya a subir. Y lo otro que me da esto, que yo puedo analizar esta estructura, esta curva, y puedo sacar un tiempo estimado en el que vuelva a donde debe estar. Ese tiempo estimado significa, yo agarro esa curva, hago un modelo estadístico que la modele bien, y con probabilidades, dado que ya tengo su modelo, puedo estimar cuánto se va a demorar en volver. Eso ya es más complicado. Eso es por lo menos otra clase, pero eso es de teoría de reversión a la media. Ahora la gracia es que ya con solo tener este análisis de aquí, tengo harta información. Harta que puedo procesar y pensar. Puedo pensar en términos de la pendiente, puedo pensar en términos de la curvatura, siendo que en un inicio lo que yo tenía era un montón de data histórica a muchos plazos para las tasas, que era el problema que tenía aquí, muchos puntos, y reducir un par de puntos tampoco me dice mucho. Pero hacer este análisis es muy visual, porque una vez que yo ya tengo internalizado que el alfa 1 es el nivel, el alfa 2 es la pendiente, sé que es lo que estoy viendo en estos dos gráficos, y es un solo gráfico y lo puedo ver ahí bien rápido. Entonces reduje un montón mi problema de dimensionalidad. Ya ni siquiera estoy hablando de las tasas, sino que estoy hablando de la estructura completa en su comportamiento. Esa es una gracia que puedo hacer aquí con las componentes principales. Bueno, continuando. Fijemos un poquito en la notación, componente principal sub k, vamos a hablar de la késima componente principal, o sea, tomo los valores propios y el késimo valor propio está asociado al késimo vector propio en orden decreciente y voy a anotar así el vector. De i igual 1 hasta n, donde esos van a ser todos los plazos que estoy analizando en este caso en tasas. Ojo que se puede utilizar componentes principales para muchos otros fines, no solo para tasas. Incluso en finanzas puedo aplicarlo. La gracia es que lo puedo aplicar a muchas cosas. Podría, por ejemplo, hacerlo en monedas, podría tomar índices de mercado, índices que sean invertibles idealmente, así puedo invertir directo en el índice. Muchas cosas más. Nuevamente, simplemente el problema de dimensionalidad. Cuando tengo mucha data, con esto, que es una herramienta bastante simple porque lo único que requiere es álgebra de primer año, reduzco la dimensión del problema y veo cuáles son las líneas de tendencia. Y en base a esas líneas puedo tomar decisiones. Esa es la gracia. Si tengo un puñado de 50 índices,
es difícil mirar y decir qué es lo que está ocurriendo. Pero si le reduzco la dimensionalidad del problema y veo un par de componentes, puedo ver qué es lo que está ocurriendo ahora y lo puedo comparar en base a lo que ocurrió en histórico haciendo un gráfico de esto. Tiene una regresión lineal y hago el gráfico y en base a eso puedo mirar cómo se han comportado las componentes, que las componentes van a tener otro significado dependiendo de la índole de lo que está analizando. En tasas tienen nombres bien fijos, nivel, pendiente y curvatura, pero si agarro índices o agarro monedas van a ser otras cosas. Más adelante voy a mencionar un poquito más de eso, porque igual tienen algunas salvedades. Si quiero, por ejemplo, una estrategia neutra en la componente K, en la que está ahí, debemos lograr esta ecuación. Esta ecuación significa tomar la variación del precio del instrumento que vamos a utilizar con respecto al valor iésimo. Recordemos que en I están moviendo en este caso las tasas. Yo tomo la tasa a plazo 1 año, por ejemplo, a 2 años, 3 años, hasta, no sé, 30 años. Ahora va de I1 hasta N, pero yo puedo tener plazo de 2 años en adelante, pero supongan que reordenamos los índices. O si no reordenamos los índices podemos partir del 2, pero la idea es que cada I hace referencia a una rama de las datas, que en este caso una madurez de plazo. Entonces tomo la sensibilidad del instrumento que yo quiero usar como posición en ese plazo, la componente iésima del vector K y la cantidad que yo quiero comprar o vender del instrumento en cuestión. Ahora, ¿por qué lo pongo así tan complicado como la variación del precio del instrumento que quiero utilizar? Es un poquito rebuscado, pero es que en realidad ese es el concepto, porque yo tengo mis tasas, pero después quiero invertir en algo. Tal vez no voy a poder comprar tasas, de hecho no se pueden comprar tasas, lo que uno hace es comprar un bono. Entonces el bono va a cambiar su precio a medida que la tasa suba o baje, pero no es una relación 1 a 1. Si la tasa sube de 3 a 4, el precio del bono no sube de 3 a 4, el precio del bono va a estar de 99% a 93% del valor par, una cosa así. Entonces la relación no es la misma. Y aquí, en particular, para el caso que estamos viendo, podemos utilizar la duración. ¿Por qué? Porque si nos concentramos, por ejemplo, en un plazo, digamos 6 años. Yo estoy haciendo este análisis para tasas y entre medio está 6 años y yo tomé el histórico de tasas de bonos genéricos a 6 años. Aquí hay un detalle, tengo que decirlo. Para hacer este análisis con tasas a un determinado plazo, hay una pequeña trampita porque cuando yo quiero buscar tasas de un bono a 6 años, si empiezo a tomar histórico, cambia la fecha y el bono hace 1 año atrás ya no era a 6 años, era a 7 años. Entonces lo que se hace es bajar data genérica. Entonces uno lo puede buscar en Bloomberg como el generic y te baja una lista de datos de un bono que no siempre es el mismo bono, sino que alguien se encarga de cada, no sé, pues 3 meses lo cambia y empieza a pegar la data del siguiente bono y le hace un ajuste, unas compensaciones para que no hayan saltos entre medio. Entonces uno toma esa data, que son tasas del bono que hoy está a madurez 6 años, pero lo toma en histórico y siempre, en cada fecha va a haber un bono a 6 años. Entonces uno se asegura que la tasa es genérica siempre de 6 años. Ya, entonces yo tengo mis tasas a 6 años y quiero ver la sensibilidad con que cambia el instrumento que yo quiero utilizar. Si yo ocupo el bono a 6 años, es justo el bono al que yo le estoy sacando tasa, al menos hoy. Entonces tomo ese bono que está a 6 años, tengo este análisis de tasas y yo quiero ver cuál es la sensibilidad del bono al cambio de esta misma tasa. Pero como esta tasa está sacada de bonos a 6 años, es la misma tasa del bono, es la TIR del bono. Y la duración, como habíamos visto antes, es justo la variación del precio del bono ante cambios en su TIR. Entonces todo cuadra perfecto en este caso, porque va a ser la variación del precio del bono. Esto
lo agarré en inglés, es Basis Point Value, porque así lo pueden googlear. Aparece así. Esto va a ser justo la variación del precio del bono con respecto a cambios en la tasa que yo estoy haciendo mi análisis estadístico. Así que todo cuadra bien. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Esa parte es como un poco más compleja, pero básicamente estoy utilizando la misma tasa, que es la que estoy moviendo para calcular la variación de precio del bono a 6 años. Así que si tengo tasas de bono a 6 años y pongo un bono a 6 años, la duración va a andar bien. Pero en general, si yo estoy haciendo, por ejemplo, un índice, estoy analizando índices, si lo que analicé en la data es lo mismo que yo puedo comprar, aquí la variación va a ser 1. Si sube un 1% el instrumento que yo estoy utilizando para hacer mi análisis estadístico, un índice, que es lo mismo que yo puedo comprar, lo que yo puedo comprar entonces también va a subir un 1% porque son la misma cosa. Pero en el caso de los bonos no es 1 a 1 la relación, porque yo estoy analizando tasas. Entonces tomo esto, lo multiplico por la componente de por la coordenada yésima del vector componente principal K. O sea, en el fondo lo que voy a estar haciendo va a ser tomar cada una de estas sensibilidades de los precios, multiplicarlas en la estructura. O sea, cuando yo tengo mi componente K-décima, que es el nivel, que es como una cosa así, yo le voy a decir, ok, multiplica la sensibilidad a 1 año por un valor un poco más chico que la sensibilidad a 2 años, y luego más o menos déjalos todo igual porque son parejos. Entonces estoy como haciendo un promedio, no un promedio, pero una suma ponderada. En el fondo estoy diciendo, quiero mi sensibilidad multiplicada por los montos que yo voy a comprar igual a 0, pero ponderada por la estructura del vector. Entonces cuando yo tengo el vector dependiente, voy a ponderar mucho los que están más arriba, porque esos son los que yo creo que se van a mover más con el movimiento del vector dependiente, y voy a estar ponderando poco los que estén al medio, porque creo que se van a mover poco, y harto, pero en sentido opuesto, los que estén más en la parte larga de la curva. Eso es lo que estoy diciendo al escribir esta ecuación. Estoy diciendo, en vez de imponer que las sensibilidades sean 0, que es más o menos lo que estábamos haciendo por duración antes, decíamos, bueno, que la sensibilidad de todo el portfolio sea 0 por duración. Ahora yo digo, sí, ya que la sensibilidad sea 0, pero ajustado por la estructura de la componente principal. Y quiero que eso ahora sea 0. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo numérico. Por ejemplo, tenemos esta matriz de covarianzas con esos plazos. Esto está hecho, me parece que en base a tasas de Estados Unidos, pero es data real. Tenemos esos plazos, nos da esa matriz de covarianza, y luego si hacemos valores y vectores propios, nos van a dar estas componentes, que son más o menos en la misma línea de lo que habíamos visto antes. La primera componente es el nivel, que es un poquito más bajo al medio, después sube, o sea, un poquito más bajo al comienzo, después sube al medio, y al final baja un poco, pero está más o menos bien plana. La segunda componente parte bien negativa, después se acerca a 0, y después pasa al otro lado, sube, pero sube un poquito, es como la mitad de lo que era esto. Nuevamente esa es la pendiente, está haciendo así. Y la tercera componente se ve nuevamente que es curvatura, parte arriba, después va abajo bien negativo, después vuelve a subir más o menos cerca, un poquito más de esto, y luego baja un poco, tiene otra guatita. Si lo vemos acá, lo tenemos graficado. La azul sería la primera componente, que es casi plana. Ahora el gráfico en barras no lleva mucho, pero son pocos datos, así que igual se ve bien. La segunda componente se ve que es la pendiente que va subiendo, y la tercera hace una figura extraña que es la curvatura. Casi siempre se obtiene eso, es muy raro no obtener eso en tasas, al menos. ¿Sí? También se puede hacer a retornos, ¿Retornos? ¿no? Sí. O sea, esto está hecho en base a la variación de la tasa. Claro, eso es más o menos lo mismo
análisis en retornos? Pero en retornos ¿de qué cosa? ¿De un portfolio? Claro. Se puede hacer el análisis, pero lo más probable es que la figura que obtenga sea otra. Y hay que tener retornos de hartas cosas. Aquí yo tengo retornos de varias tasas, varios plazos de tasas. Si yo tengo retornos de portfolios, tendría que tener retornos de un portfolio, de otro portfolio, de otro portfolio. Y voy a estar analizando cómo se mueven entre ellos. Pero lo puedo hacer, lo podemos hacer, sí. Ahora este es más conocido y da bien bonito. Por eso me gusta el caso de tasa. Y como, yo creo que podría ser como el más interesante y al menos el más estudiado. Entonces tenemos las componentes, están graficadas, ya tenemos más o menos una idea mental de qué es lo que está pasando. Y aquí agregué las sensibilidades, que se nota bastante, que son las duraciones, porque el bono de 2 años es casi 2, porque se paga todo, la mayor parte, se paga todo al final, salvo los cupones que son un poquito de interés. Entonces el promedio ponderado del plazo en el bono va a ser casi 2. Aquí en 5 años, como tiene más cupones, la duración se tira un poquito hacia atrás y da 4,86 y en 7 años da 6,62. Entonces esta es la data que tenemos y nosotros queremos hacer una estrategia con bonos a 2, 5 y 7 años, pensando que va a haber un movimiento positivo de tasas en la tercera componente principal. Entonces, imponemos la misma ecuación que vimos delante. Es la sensibilidad en el plazo 2 por lo que yo quiero comprar en el plazo 2, la sensibilidad del plazo 5 por lo que quiero comprar en el plazo 5, luego en el 7, pero ajustado por la primera componente. La primera ecuación está ajustada por la primera componente principal y la segunda ecuación, que es igual, pero está ajustada por la segunda componente principal. Entonces, ¿qué hace eso? Hace que mi estrategia sea neutra a movimientos de la primera y de la segunda componente principal. Yo aquí en este ejercicio estoy apostando a que va a haber un movimiento en la amarilla. Yo digo, quiero ser lo más neutral posible al azul, que es la primera, quiero ser lo más neutral posible a la roja, que es la segunda, y voy a apostar a que hay un movimiento en la tercera. Entonces impongo esas dos ecuaciones, tengo 2 ecuaciones y tengo 3 incógnitas. Entonces, ¿qué hago? Tomamos n5 igual a 1. ¿Por qué n5 igual a 1? Esta parte yo siempre la encuentro un poco confusa, pero cuando uno ve el gráfico se puede aclarar un poco más. Aquí en realidad todo depende de la dirección en la que yo quiera tomar mi posición. Porque cuando yo tengo este vector componente principal, el amarillo, me dice, ese es el movimiento típico de la tercera componente. O sea, me dice, es el movimiento más típico que yo veo en los datos después de la primera componente y la segunda componente. Ahora, yo quiero hacer una estrategia hacia neutra a la primera y a la segunda. Ya bien, basta que sean 0 las primeras 2 ecuaciones. Pero para tomar partido por la tercera, yo tengo que pensar en que la dirección de esta tercera componente es un poquito extraña, porque en realidad aquí tiene positivo y aquí tiene negativo, entonces tomar posición es como un poquito ambiguo. Entonces lo que se hace es que lo vemos como en la dirección de que crezca esto, que el coeficiente que ponemos aquí sea más grande en esa componente o que el coeficiente sea más chico, que nuevamente está asociado a hacer este gráfico de acá. Nosotros tomamos nuestras componentes principales, proyectamos nuestra estructura de curvas aquí y vemos, por ejemplo, podemos decir ahora que el alfa 3 está muy alto, está por allá. Entonces yo digo, alfa 3 está muy alto. El peso sobre la tercera componente principal es muy grande, entonces yo creo que esto va a bajar. Entonces tomo una estrategia que es neutra a las primeras 2 componentes, pero en la tercera componente yo me la juego porque en realidad esto va a bajar. O si veo la tercera componente que estaba siempre ahí y ahora está abajo, yo digo, ya, mi estrategia en realidad lo que me conviene es que
gane dinero cuando el peso de la tercera componente sube. Porque yo creo que va a subir, ahí es en donde pongo mi visión un poco. Entonces ahora, ¿cómo armo la estrategia para que gane cuando el peso de la tercera componente suba? En este caso, lo que hacemos es tomar la posición 5 como 1, arbitrariamente. En realidad basta con que yo tome 1 menos 1, porque el signo va a dar lo mismo. O sea, el signo es lo que va a importar. 1 es para poner un número de referencia. Entonces, como yo sé si es 1 o menos 1, en este caso la componente en el plazo 5 es negativa. Por lo tanto, si hacemos crecer la componente principal 3, esto va a crecer hacia abajo. Y una baja de tasas va a ser, en el bono a 5 años, va a hacer que yo gane dinero. Por lo tanto, para que yo gane dinero con el plazo a 5 años, yo necesito tener una posición positiva en un bono a 5 años. ¿Sí? Eso es hay que pensarlo un poco, pero también hay una forma rápida de verla. El punto es que hay que retroceder hartas slides, pero lo podemos ver aquí. La variación del precio de mi bono va a ser menos la duración de Macaulay por el precio. Por lo tanto, la duración está asociada en dirección opuesta a la derivada. Eso quiere decir que... A ver, espera un poco, me perdí cómo era la dirección. Ya. El tema es que aquí está el signo menos. Entonces, yo tengo mi derivada y cuando yo quiero colocar un movimiento de tasa aquí, en realidad aquí no es exactamente esta la ecuación que necesito, pero el punto es que si yo quiero calcular mi variación de precio va a ser la derivada por el delta tasa. Pero como mi derivada es negativa, porque tiene aquí un signo menos, esto es positivo, un cambio positivo de tasa me hace perder dinero y un cambio negativo de tasa me hace ganar dinero. ¿Sí? Esa es como la regla. En realidad tal vez esta no es la mejor ecuación para verlo, pero nos basta ver que la derivada es negativa. Como la derivada es negativa, cuando sube la tasa pierdo plata, cuando baja la tasa gano plata. Entonces, si volvemos aquí a esta ecuación, si esta componente crece, la tasa baja. Entonces, como recién vimos que la relación es inversa entre el bono y la variación de tasa, si baja la tasa, yo gano plata si tengo el bono. Si estoy corto en el bono, va a ser al revés. Entonces, el N1 se fija como para tener un punto de referencia. O sea, El N5 se fija en 1 para tener un punto de referencia y sabemos que con eso, por acción que compramos, tendríamos eso cuánto nos esperamos. O sea, no a cuánto no, sino que los pesos para cubrirnos con respecto a los otros dos. Sí, sí. O sea, fijamos el N5 en 1 por poner un número, porque después lo que hacemos es multiplicarlo por los nocionales o multiplicarlo por el total de dinero que tenemos, tal que el total de los N sumados del total de dinero que yo tengo presupuestado. Pero lo más importante, nuevamente, es la forma nomás, la estructura. Cuánto de uno por cuánto del otro tengo que comprar. Y al poner la ecuación, lo único importante ahí en realidad es el signo. Asegurarme de que yo esté apostando en la dirección correcta de la componente, porque la componente se puede mover para arriba o para abajo. Eso es otra decisión que yo tengo, que la puedo sacar, por ejemplo, del gráfico de allá, de descomponer el histórico de curvas en las componentes. Y aquí yo digo, ya, me la voy a jugar porque la proyección en esta componente va a crecer. Entonces, como la tasa se mueve inverso con el precio del bono, esta componente si crece significa una baja de tasa
así que yo gano con la posición larga. Entonces voy a decir 1 positivo. Si yo quisiera apostar a que esta componente se va a achicar, eso es un ascenso de tasa, una subida de tasa a plazo 5, y por lo tanto ahí yo necesitaría irme corto en el bono para ganar plata cuando sube la tasa. Ya, en este caso vamos positivo en el bono para ganar cuando la tasa baja, cuando crece esta componente, y ponemos en la ecuación más 1. Luego de poner el más 1 es simplemente resolver las ecuaciones, porque tenemos 2 ecuaciones y 2 incógnitas, y nos dan estos valores. Significa en el fondo que por cada una unidad que vayamos positivo en el bono a 5 años, necesitamos ir menos 0,58 unidades en precio no en nominales, del bono a plazo 7 y menos 0,8 del bono a plazo 2. Nos da en realidad una estrategia bien negativa, vamos a tener que irnos cortos en hartos bonos. Creo que no entendí muy bien entonces el N. ¿El N qué hacía? El N es el monto que yo quiero poner en el bono. Aquí le pongo 1, pero en realidad esto después yo lo rescalo por cuánto dinero tengo. Ahora, esto yo lo voy a sumar y me va a dar como una estrategia bien corta en realidad. Ahí el análisis, nuevamente, hasta aquí llega el análisis. Después yo tengo que ir a comprar los instrumentos. Y ahí va a depender, probablemente mi portfolio no sea todo esto, probablemente sea una de las estrategias de mi portfolio. Y esta estrategia en particular va a ser corta. Cuando yo sume toda la plata, en realidad no me da un monto positivo. Estoy la mayor parte yendo corto. Eso de hecho puede ser un problema. Y yo podría llegar a que no me es viable la estrategia. Y ahí tengo que volver a hacer el análisis y pensar qué otra cosa puedo hacer. Son parte de los problemas que aparecen. Pero este es el resultado. Entonces, si yo realmente quiero hacer una estrategia que esté cubierta con la componente principal 1 y 2, esto es lo que me dice que debo hacer. En caso que yo apueste a que la tercera va a crecer. Probablemente si apostara a que la tercera va a bajar, los números serían negativos y sería más fácil de hacer la estrategia, porque ahí ya no es corta. Problemas de las componentes principales. Ya. Aquí, en realidad, antes de hablar de los problemas, me gustaría aprovechar de mencionar un poco lo que había dicho antes, que se pueden utilizar en otros tipos de instrumentos, por ejemplo, monedas. Pero hay que tener cuidado. Cuando yo veo las tasas son todas comparables entre ellas, así que funciona bastante bien. Pero si yo quisiera hacerlo en monedas, tengo que tener un poquito de cuidado porque las monedas tienen valores bien distintos. Si yo, por ejemplo, las dejo todas en función del dólar, el peso chileno podría ser 680 pesos por dólar, mientras que el euro va a ser 1.2, no, eso está al revés, va a ser 0.8 dólares. Entonces son números que no son comparables. Ahí yo puedo hacerlo nuevamente por variaciones y tomo los retornos, que en este caso serían retornos de las monedas. O puedo hacerlo también por nivel, pero si lo hago por nivel, tendría que pasar por normalizar en algún punto de la historia. Tomo mi histórico que parte, por ejemplo, del 2010 y hago que todas las monedas valgan 1 y de ahí empiecen a moverse. Y con esa data yo puedo trabajar y hacer este análisis. Si no, estoy comparando peras con manzanas y la matriz de covarianzas va a dar cosas que estén muy inclinadas hacia las monedas más pesadas. Porque tienen números más grandes, entonces tienen volatilidad más grande. Así que en realidad estaría viendo efectos que son simplemente por no comparar bien los datos, no porque realmente haya una inclinación de varianza allá. Entonces hay que tener ese tipo de consideraciones, ver que la data realmente esté bien, que sean comparables y después podemos empezar a utilizarla. Y problema de las componentes. Cambia de signo en las componentes. Ya, eso es un problema pequeño, pero hay que tenerlo en cuenta. Son vectores y valores propios. Entonces cuando yo saco el vector propio me puede dar con signo positivo o negativo, como lo que les mostré aquí. Retrocedemos un poquito acá. Que la pendiente va creciendo y aquí la pendiente va decreciendo. Es la misma cosa. La única diferencia es que están con signo cambiado, pero es porque es un vector propio que cuando yo lo calculé, uno me dio negativo y el otro me dio positivo. Pero es la misma componente, entonces hay que tener un poquito de cuidado, hay que tener en cuenta
eso y tenerlo en cuenta especialmente cuando yo hago el histórico, porque si yo lo calculo una vez me da lo mismo, tengo el vector positivo, el vector negativo, es el vector, se acabó. Pero cuando yo quiero hacer el histórico y hacer este análisis, por ejemplo, la data que yo voy a usar aquí no va a ser la misma data que hay acá. Si yo, por ejemplo, me pusiera en este punto de la historia hace 5 años y tratara de hacer componente principal de nuevo, no puedo ocupar esta historia acá porque es historia del futuro para esa fecha. Entonces, claramente, por el simple hecho de que la data es distinta, mis componentes principales van a ser distintas. Solo por el hecho de que estoy tomando otros números. Aunque económicamente todas las condiciones fueran muy parecidas, igual tengo data distinta, alguna cosa va a salir cambiada. En particular, me puede dar un signo cambiado. Y si yo tengo una componente que es igual a la otra, pero con el signo cambiado, voy a estar haciendo un análisis extraño. De hecho, me podría dar que haciendo el histórico, yo voy sacando datos, me aparecen esos alfa 1, y de repente, ¡pah!, el alfa 1 se pasa a negativo. En realidad no pasó nada. Era exactamente lo mismo, solo que tomé una componente principal dada vuelta. ¿Sí? Otra cosa que pasa es la autocorrelación. Hay que tener mucho cuidado con la data. La data que estoy usando podría estar correlacionada. De hecho, el ejemplo que tengo aquí está súper autocorrelacionado. O sea, no genera mayor problema, pero si lo toman tal como lo presenté, en realidad tengo algunos problemas porque tengo bonos a 2 años y tengo bonos, por ejemplo, a 5 años. La tasa a 5 años no es completamente independiente de la a 2 años. Entonces estoy ocupando cosas que son bastante codependientes. Igual se puede perdonar un poco eso, pero hay que tener cuidado porque de repente pueden haber ruidos en las correlaciones y este tipo de cosas, en general lo voy a mencionar más al final, pero da cosas bonitas igual, entonces puede ser engañoso, puede estar utilizando mala data y tener un resultado bien bonito, pero en realidad es todo falso, así que hay que ser muy cuidadoso al utilizar las componentes principales. Y como regla en general, lo mejor es tomar data que a pesar de que puedan estar relacionadas, que sean al menos fundamentalmente, teóricamente en economía, sean independientes. Entonces, por ejemplo, lo que es súper sano hacer, muy buena práctica, cuando yo hago tasas, en vez de utilizar tasas de bonos, utilizo tasas forwards. O sea, por ejemplo, tomo ya la tasa a 1 año, bien, pero la tasa a 2 años no tomo la tasa a 2 años, sino que tomo la tasa que hay forward desde 1 año al segundo año. ¿Por qué? Porque es así, me muestran la curva, pero me la muestran con cierta independencia, porque la tasa forward de 1 año a 2 años es independiente económicamente de la tasa a 1 año. Probablemente se van a mover, si la de 1 año sube harto, la de 2 años no se va a quedar ahí, salvo que, bueno, puede ser que la tasa de 2 años se quede muy abajo, entonces la forward cae. Hay unas relaciones ahí, están relacionadas, pero económicamente son tasas separadas, no estoy repitiendo valor, porque la tasa a 2 años, en la teoría, en economía, debería ser la composición de la tasa a 1 año por la composición de la tasa forward. Entonces hay una pequeña relación. Entonces con la forward yo me evito ese problema y digo, son como tasas disjuntas. Tienen movimientos, entre ellos hay covarianza positiva obviamente, pero son teóricamente separadas. Ojo con las autocorrelaciones y ojo con estos modelos que de repente da que las componentes están muy acopladas. Hay algunos problemas ahí, hay que hacer la práctica. La mayor parte del tiempo da puras cosas bonitas, da sanas, pero hay que tener cuidado con la correlación de la data. ¿Sí? De que esto se puede llegar a ver bien feo si la data está muy correlacionada. Cambian las componentes a lo largo de la historia. Igual lo mencioné un poquito antes. Aquí cuando yo estoy haciendo esto, yo digo, ya tengo una componente, pero si saco siempre la componente en cada punto, puedo estar haciendo algo medio raro, porque puede que el nivel sea así en un periodo del tiempo y después, más atrás en la historia, el nivel sea más así.
podría tener ese pequeño movimiento, o que la pendiente sea hacia el comienzo y después la pendiente sea más plana, o que sea más empinada, y hacer este histórico en base a una componente que es móvil no es muy correcto, porque si la componente cambia mucho, en realidad este factor no me está diciendo nada del factor que estoy ocupando aquí, porque aquí puede ser un factor pequeño sobre una pendiente muy alta, y aquí puede ser un factor un poco más grande sobre una pendiente más chica. Entonces, si yo hago el histórico, calculando en cada iteración mis componentes principales, voy a llegar a algo que es como un poquito truculento. Lo mejor sería en este caso utilizar siempre la misma componente principal, por ejemplo, quedarme con la de hoy y hacer el histórico hacia atrás, pero a medida que hago el histórico, chequear qué tan distintas son las componentes de ese periodo, cosa de estar seguro de que lo que estoy haciendo más o menos tiene sentido, porque si llego a 5 años en el pasado y veo que las componentes de esas fechas son algo nada que ver con las de hoy, en realidad es que la explicación del modelo en esa época era distinta y las cosas no son comparables. Ahí ya pasa a ser como más conocimiento del artesano, el cómo solucionar esas cosas, pero son cosas que hay que tener en cuenta, y para periodos razonables, probablemente incluso 10 años, podrían estar manejando más o menos las mismas componentes y debiese funcionar más o menos bien. Para un año seguro que está todo sin problemas. Pero eso, hay que tener en cuenta que las componentes cambian a lo largo de la historia. Esta información cambia, entonces hay que manejarla con mucho cuidado y hacer chequeos de ver cómo se va moviendo antes de creerle todo lo que dice. Bueno, independencia de los datos de origen ya lo mencioné. Y mala data a veces da componentes que se ven bien. Ese yo creo que es el problema más grave. Hay un paper, de hecho, que se me olvidó mencionarlo, que muestra que inventando data, inventando curvas, manteniendo ciertos parámetros de curvas que sean razonables, la componente principal funciona, yo la hago y me aparece un nivel, me aparece una pendiente, me aparece una curvatura, y estoy usando basura, estoy usando números generados al azar. Entonces como que uno dice, chuta, pero le tiro basura y me dice algo, estoy creyéndole que realmente la componente va a bajar su posición, pero podría ser que en realidad yo esté leyendo más basura de mi data que la información intrínseca de la data. Entonces esa parte da un poquito más de miedo, pero nuevamente si trato de utilizar buena data, que sean independientes los datos que tengo lo más posible, voy a tener resultados más o menos sanos, y cuando yo quiero hacer un trade no lo voy a hacer solo por esto. Siempre al mirar estas cosas hay que comparar con qué dice la economía, qué está pasando, por qué se cayó la pendiente, por qué la pendiente se cayó. Si no tengo una idea de por qué la pendiente se cayó, creo que es un muy mal trade apostar porque la pendiente va a volver a subir solo mirando esta data. Esta es una data de apoyo para entender qué es lo que está pasando, para dar una explicación un poco más matemática de cómo ocurren las cosas, pero igual necesito tener una idea de por qué pasan las cosas, porque podría ser que en realidad hay un cambio en la estructura económica en este minuto que va a hacer que la pendiente baje y se quede abajo por mucho tiempo. Y podría perder mucha plata si trato de hacer un trade de que va a devolverse. Eso sería terrible. Esas son principalmente las mayores quejas con el modelo, pero es bien bueno. Si uno lo usa con cuidado, sirve harto. Y sirve mucho para leer el mercado. Eso yo creo que es lo más importante, poder verlo y entenderlo de otra forma con data simplificada. Referencias. Ese libro es muy bueno. Creo que no está en PDF en ningún lado. Así que la única forma es comprarlo, un poco caro, o encontrarlo en la biblioteca. Puede que esté en la biblioteca aquí. Pero ese libro yo creo que es como la Biblia de análisis cuantitativo en finanzas para empezar. Ese es como el punto de partida. Con este libro aparecen muchas cosas como las que vimos en la clase de hoy, que son herramientas para poder leer las cosas, para poder entenderlas y entender un poquito más del mercado. Tiene una parte como bien cuantitativa al comienzo y después tiene una parte que habla sobre instrumentos del mercado y los explica cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos, cosas que en general uno no las ve en la U, como que se ve poco, son muy de mercado.
Es bien bueno, yo lo recomiendo harto. Es entretenido y habla harto de los pros y contras de estas herramientas. Creo que ahí no mencionan el tema de que uno le puede pasar basura y entrega algo bonito, pero bueno, explica muy bien qué precauciones hay que tener. Eso. Muchas gracias por estar aquí.